Bueno, señores, Mono, ¿me haces un favor? ¿Me borras ahí ese cosito de marcador que no se ve bien? Mira, aquí está el borrador. Ok, bueno, entonces este es el proyecto como lo dejamos la última clase. Aquí en la carpeta estudiantes tenemos el archivo del estudiantes.sql. Entonces lo que tenemos que hacer para que esto nos funcione es que tenemos que estar seguro que está en memoria el one o el sun. Aquí no tenemos one, sino que tenemos es el sun control panel. Entonces tenemos que darle start al Apache y tenemos que darle start al servicio de MySQL. Entonces el servicio de MySQL, o sea, el Apache aquí está por el puerto 3000. Entonces según eso, ya le tenemos que decir acá, si le decimos aquí localhost, caramba, yo corro este cortito que me está estorbando. Entonces si le decimos aquí localhost phpMyAdmin por el puerto 81, no creo que esté. Este está por el puerto 3000. Ese puerto lo configuran ustedes cuando instalen el One Server. Cuando estén instalando, él va a llegar un momento en que les pide puerto. Entonces aquí llegamos al phpMyAdmin y no tenemos la base de datos estudiante. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Entonces este es el script que nos crea la base de datos. Este script, abrámoslo no con, lo voy a abrir con, ¿cómo es? Abrir con WordPad. Quiero mirar aquí algo, quiero saber si este script me crea la base de datos o no. No crea la base de datos. Entonces, como el script no crea la base de datos, vamos a meternos aquí a base de datos y vamos a crear una base de datos y la vamos a llamar la base de datos estudiante. El cotejamiento, recuerden que le vamos a poner UTF-8 Spanish. ¿Qué significa UTF-8 Spanish? Spanish CI. ¿Eso es para qué? ¿Quién lo recuerda? Para que dentro de los campos yo pueda grabar ñes, tildes y caracteres que manejamos en español. Si fuéramos a hacerlo en ruso o en otra cosa, pues tendríamos que usar otro cotejamiento, digámosle crear. Entonces aquí creamos la base de datos estudiante vacía. Ahora, después de que tenemos la base de datos estudiante vacía, vamos a decirle importar para que nos importe el script de la base de datos. El script lo tenemos aquí mismo dentro de estudiantes, aquí está el script, entonces simplemente le decimos aquí continuar. Y el que nos crea, dice base de datos. Ahora, aquí creamos la tabla usuario. Ojo, como ustedes en su práctica tienen que crear al menos una, o si quieren ganar el comodín 3 tablas adicionales, la idea es que ustedes, si crean más tablas, cuando me lo manden, no solamente me van a mandar el proyecto, sino que también me deben de mandar el script, para yo poder crear esas tablas y que me corra. Si no me mandan el script, me dejan muerto porque mi programa no me va a correr y por consiguiente les voy a poner 1. Entonces por favor, manden el script. Ya saben, advertencia, no manda script, la nota será 1 por elevados. Entonces sigamos. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla de usuarios. Ya según esto, ya sí debe correr el aplicativo. Vamos a probar. Entonces aquí le decimos usuario. Recuerde que el usuario es Zulu. Si la clave es incorrecta y le decimos ingresar, nos dice usuario clave no válidos. Y si le decimos usuario Zulu con clave 1, 2, 3 ingresar, ya nos entra al menú. Ustedes lo que van a hacer es que le van a crear, pues yo aquí creé algunas opciones. Ustedes creen las opciones de ustedes para que yo no me confunda cuando esté calificando. Entonces todos van a tener mínimo la opción de usuarios. ¿Quién le tocó estudiantes? Entonces, por ejemplo, Nelson decidió hacer estudiantes, programas y materias. Implementa sus 3 CRUDs. Breve la vuelta. Aquí tenemos el de usuarios. Entonces teníamos aquí el CRUD de usuarios. Entonces el CRUD de usuarios, ¿qué implementamos? Ya implementamos que si le decimos que nos busque el usuario Camilo, consultar, nos está diciendo nota. Y si le decimos aquí Zulu, le decimos consultar, aparece los datos del usuario. Primer botón consultar, fue el que desarrollamos y yo les mandé el link del video. ¿Sí lo vieron? Les mandé el correo, el link del video donde está esto. Ahí está en el correo, usted no revisa correo. Bueno, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar el botón modificar.
Entonces, ¿cómo implementamos el botón modificar? Lo primero que hacemos es que al formulario usuarios, aquí lo tenemos. Bueno, es como lentico este equipo. Entonces al formulario usuario vamos a crear el botón consultar y vamos a decirle, vamos a crear dos botones de una vez. Vamos a crear el botón, voy a copiar este y lo voy a duplicar para poder probar. Vamos a crear un botón y a este botón le vamos a llamar el botón limpiar. Limpiar es que me va a inicializar todos los cambios del formulario. Y este otro vamos a crear el botón modificar para poder probar que realmente si nos grabe la modificación. Listo, a este primer botón que es el botón limpiar vamos a cambiarle de nombre. Entonces vamos a aquí change variable name y este le vamos a llamar btn limpiar. Y a este otro le vamos a decir, vamos a cambiarle de nombre y a este le vamos a decir btn modificar. Primero vamos con la lógica de limpiar, que es muy fácil. ¿Qué tiene que hacer limpiar? Simplemente dejar el formulario en su estado inicial. Entonces esto se llama, yo recuerdo, txtid, esto se llama cmv perfil, txt nombres, txt apellidos, txt clave y txt confirmación. Entonces, ¿qué pasa cuando nos den clic en el botón limpiar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente le decimos que al txtid .settest perdón que aquí me equivoqué. txtid.settest hágalo igual a vacío. Lo mismo vamos a hacer con el txt nombres. Lo mismo vamos a hacer con el txt apellidos, con el txt clave y con el txt confirmación. Con el combo voz hay que hacer una cosa diferente. Con el cmv perfil le tenemos que decir set selected index. ¿Y cómo hacemos para que no nos quede ninguno seleccionado? No, si le decimos 0 nos queda el primero de la lista seleccionado. Si le decimos -1 no nos queda ninguno seleccionado. Y después entonces vamos a probar este botón de limpiar. A ver cómo opera, este es el más fácil de todos. Entonces entramos aquí al aplicativo con Zulu, 1, 2, 3, ingresar. Entonces nos metemos por el menú usuarios y vamos a consultar un usuario, Zulu. Entonces cuando le diga consultar, aparece ahí. Si le decimos limpiar, limpia los campos. Vea que el set selected index en -1 blanquea el perfil, no deja ninguno. Ahora sí vamos a emplear el botón modificar. Ahora, ¿cuál será la primera validación para modificar? Que esté el ID, es lo primero que tenemos que, hermanos, no solamente el ID, no que esté todo, porque si yo, pero primero validemos que esté el ID, y después de que validemos el ID, validemos que ese usuario existe, porque si yo lo voy a modificar, es porque el usuario debe existir, yo no puedo modificar un usuario que no exista. Entonces vamos a hacer esas dos validaciones. Entonces la primera validación es que cuando le damos doble clic modificar, vamos a validar que haya campo, que haya información en el campo txtid. Entonces le vamos a decir vamos a decirle if txtid punto get test, si txtid punto get test es igual, es equals a vacío. ¿Qué significa eso? Que le dijeron modificar sin haber ningún campo. Entonces vamos a decirle un JOption pane punto, voy a minimizar esto para ganar más pantalla, punto show message dialog, y vamos a decirle aquí debe ingresar un ID. Ojo, los CRUD de ustedes háganlos bien validaditos para que se saquen el 5. Si encuentro por ahí cosas sin validar, eso empiezo a rebajar la nota. Por cada validación que no me hagan, rebajo .5. Ahora, después le decimos que
Y bueno, entonces debe digitar un ID y le decimos que txtid punto, ¿cómo le damos foco? No, request focusing window. Ahí está. Ahí está. Esa es la y obviamente le decimos aquí return. Lo sacamos. Hicimos la primera validación, que haya código. ¿Cuál será la otra validación que tenemos que hacer? Tenemos que validar que ese código que vamos a modificar exista. Porque si no existe es bobada modificar. Entonces, aquí en la clase datos ya tenemos un método que nos dice si el usuario existe. Ese método, recuerden que se llama el método getUsuario. ¿Qué es lo que devuelve getUsuario? GetUsuario nos devuelve un objeto, ya te atiendo. GetUsuario nos devuelve un objeto de la clase usuario si el usuario existe en la base de datos. Si el usuario no existe en la base de datos, nos devuelve null. Si yo voy a modificar algo, significa que yo consulté algo. Sí. Entonces no estaría ahí asegurando que eso está en la base de datos. No, vean lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la lógica? Mire la ventanita. Vea la ventanita aquí, mono. Vamos a decirle aquí Zulu 1, 2, 3. ¿Cuál es la idea? Que cuando nos metamos aquí a usuarios, si yo le digo modificar aquí, vea, debe ingresar un ID. Ahora, yo voy a decirle Zulu. Después de que le digo Zulu, ¿qué hago? Consulto para que me traiga la información de los campos. Modifico. Entonces aquí le digo que este man ya no se llama Juan Carlos Zuluaga, no se llama Juan Carlos, sino que supongamos que este man se llama Juan Camilo. Y le digo modificar. Al decirle modificar, ¿qué hago? Actualizo la información del usuario Zulu con el nombre de Juan Camilo. Esa es la lógica que quiero implementar acá. Ahora, cuando le digamos modificar, vamos a validar primero que el usuario exista. ¿Por qué? Porque si yo cambio esto a Pepe y le digo modificar, él me dice, no, yo no puedo modificar porque el usuario no existe. ¿Me hago entender con lo que quiero hacer? Es lo que vamos a implementar ya. Entonces ahora, ¿cómo validamos si el usuario existe? Entonces, de la clase datos, vamos a crear un objeto datos que es igual a new datos. Pregunta, ¿qué es lo que hace el constructor de la clase datos? Se está conectando a la base de datos. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para saber un usuario? Entonces, creamos de la clase usuario un objeto llamado usuario, y usuario va a ser igual a ¿qué? A datos, punto, y hay un método que se llama getUsuario. ¿Con qué usuario vamos a buscar? Vamos a buscar este usuario, txtusuario ID text. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar acá? ¿Qué pasa si el usuario no existe? ¿Cómo queda el objeto usuario si el objeto usuario no existe? Queda nulo. Entonces le vamos a preguntar aquí, if usuario es igual a null, ¿qué significa eso? Que el usuario no existe. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle aquí, usuario, ya no le vamos a decir de ingresar un ID, sino que le vamos a decir, usuario no existe. Y le vamos a dar foco al ID y esto no se llama txtid, se llama txt. Pucha, ¿cómo se llama este campo? Espérate. Se llama txtid. ¿Por qué me está dando error? Espérate que desde aquí arriba no sé qué le hice. ¿Dónde? Ah, ok, listo, es por esta, fue madre cosa. Listo, ahí está. Gracias. Entonces ahora sí le decimos, eso sí, txtid. Ok, ahora sí. Ahora, le decimos usuario no existe y request sin focus. Ahora, pero antes de sacarlo de aquí, recuerden que no podemos dejar la conexión abierta. Entonces le decimos datos, punto, cerrar conexión. Ahí está. Ahora, si el usuario sí existe, ¿qué significa eso? Tenemos que validar que todos los otros campos estén llenos. Entonces vamos a hacer las validaciones. Entonces aquí toca empezar a validar como loco. Entonces, como esas validaciones que hacemos en modificar, nos toca hacerlas también en ingresar. Entonces vamos a llamar aquí un método llamado validar
vamos a tener aquí un método llamado validar campos. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Que si no validó los campos, se sale. ¿Y qué es el método validar campos? Aquí lo vamos a hacer. Vamos a crear un nuevo método llamado, vamos a crear aquí un método privado, puede ser, este nos va a devolver un boolean y este método lo vamos a llamar validar campos. ¿Qué es validar campos? Entonces empezamos diciéndole aquí, empezamos a validar. ¿Qué pasa si el nombre está vacío? Entonces le vamos a decir, debe ingresar nombres. Y le damos foco al campo nombres. Y le decimos return false, porque no pasó la validación, ¿sí o qué? Si llega por aquí al final, vamos a decirle return true. ¿Qué pasa si no digitan apellidos? Entonces vamos a sacarle el mensaje, debe ingresar apellidos. ¿Qué pasa si no digitan clave? Entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí y le damos foco al campo apellidos, ahí está. Ahora, vamos a declarar aquí una variable string que la vamos a llamar clave, y clave va a ser igual a txtClave punto get. Entonces resulta que la clave, como es un campo de password, no tiene habilitado el método getTest. Tiene habilitado es un método que llama getPassword. Pero el getPassword no nos devuelve un string, sino que nos devuelve un arreglo de char. Para convertir ese arreglo de string a string, entonces le decimos new string y le estamos pasando esto. Entonces ahí dejamos la clave. Y también vamos a hacer lo mismo con la confirmación. Entonces aquí le decimos txt confirmación get password. Ahí está. ¿Qué pasa si no digitan clave? Entonces aquí le decimos si clave es vacío, entonces le decimos debe ingresar una clave y aquí le damos foco al campo txt clave. ¿Qué pasa si si no digitan password? Perdón, confirmación. Si no digitan confirmación, le decimos que debe ingresar una confirmación. Ahí ya voy para allá. Esa es otra validación que hay que hacer. ¿Qué pasa si la clave y la confirmación no coinciden? O sea, si la confirmación no es igual a la clave, entonces ¿qué tenemos que hacer? Decirle la clave y la confirmación no coinciden. Ahora, ¿qué le decimos? Y le damos ¿qué? Entonces, antes de darle foco a confirmación, realmente le vamos a dar foco a esa clave, pero antes de darle foco a clave, vamos a blanquearlos. txtClave punto setTest, dejémosla en blanco, y lo mismo y lo propio hacemos para la confirmación. ¿Qué validación nos queda faltando? Nos quedó faltando una validación y es la de si no han seleccionado el perfil. Entonces le decimos if cmv perfil punto get selected index. Si este es igual a -1, fue porque no seleccionaron nada. Entonces le vamos a decir
vamos a decirle aquí, debe seleccionar, no es debe ingresar una combinación, sino debe seleccionar un perfil. Y le damos foco al campo CMB perfil. Y ahí con eso hacemos todas las validaciones. Si llegó hasta aquí, ¿qué significa? Que validó todos los campos, entonces return true. Y aquí estamos llamando validar campos. Entonces, si no valida los campos, entonces simplemente lo sacamos, porque no pasó el proceso. Si llegó hasta aquí, ¿qué significa? Que pasó todo el proceso de validación. Antes de meterlo a la base de datos, probemos a ver si es verdad. Entonces démosle play al proyecto para verificar lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces le decimos Zulu, contraseña 123, ingresar al sistema. Entonces le decimos archivo usuarios. Entonces busquemos un usuario que exista. Ah, bueno, primero, todas las validaciones. Modificar, debe ingresar un ID. Si le decimos Pepe, modificar, el usuario no existe. Si le decimos Zulu, pero nos la damos de consultar, y si nos la damos de vivo y, bueno, no, perdón, vamos a darle limpiar y digámosle que busque Zulu. Así, yo le puedo decir modificar acá. ¿Qué pasa? Debe ingresar nombres. Entonces supongamos que Zulu ya se va a llamar es Zuliano Marín. Modificar. Debe ingresar apellido. Entonces este man se llama Zuliano Marín. Modificar. Debe ingresar una clave. Entonces metémosle clave 1, 2, 3, modificar. Debe ingresar una confirmación. Metámosle la confirmación al revés, 3, 2, 1. La clave y la confirmación no coinciden y me las borra las dos. Entonces otra vez, 1, 2, 3, confirmación 1, 2, 3. Modificar. Debe seleccionar un perfil. Seleccionamos aquí un perfil. Le decimos modificar. Ahí ya. Ya estamos listos para modificar. ¿Vieron que ya hicimos todas las validaciones? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí, con todos los elementos que tenemos aquí, vamos a crear un nuevo objeto estudiante. Y ese nuevo objeto estudiante lo vamos a pasar como parámetro a la clase datos para modificar el estudiante. ¿Me explico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Fácil. Simplemente vamos a decirle lo siguiente. Ahora, listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decirle que mi objeto usuario, el usuario no existe. Vamos a crear otra vez el objeto usuario. Entonces al objeto usuario, hágalo igual a new usuario. Voy a reescribir el objeto usuario. Entonces acá, nombres. El ID. ¿Cuál es el ID del usuario? txt id.getTest. Sigue luego los nombres. ¿De dónde nos sacamos los nombres? De txt. Los nombres nos los sacamos de txt. Nombres, getTest. Luego, ¿qué sigue? Después sigue los apellidos. ¿De dónde nos sacamos los apellidos? Los apellidos nos los sacamos de txt apellidos, getTest. Luego, ¿qué sigue? Sigue luego la clave. ¿De dónde nos sacamos la clave? De la variable clave. Esa ya la tenemos pulidita. Ay, qué pucha. Después, ¿qué sigue? Después sigue voy a tener listo. Después de la clave sigue la imagen. Bueno, la imagen mandémosla en blanco porque no estamos todavía mandando imagen. ¿Ve qué nos pasó aquí con clave? Modificar. Ya entiendo. Lo que pasa es que clave aquí no existe, porque clave está por aquí en validar datos. Venga, yo la copio de... Hay que copiarla de validar datos porque no saca error. Vamos a copiarnos este par de líneas que le hace que nos hayan quedado dobles. Realmente no necesito la confirmación, sino simplemente no necesito la clave. Listo, ahí está. Listo. Ahora sigue la imagen. La imagen la mandamos en blanco. Y por último sigue el perfil. Entonces, ¿el perfil de dónde lo sacamos? De cmb perfil.get selected index. Ahí está. Entonces, vea que hicimos ahí. Armamos un nuevo objeto usuario con
armamos un nuevo objeto usuario con los campos que haya. Yo lo armo con todos. ¿Por qué? Porque no sé qué cambiaron. Yo no sé si me cambiaron el nombre, si me cambiaron el perfil, si me cambiaron la clave, no sabemos. Como no sabemos cuál nos cambiaron, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Lo armamos con todos los campos y vamos ahorita a crear un método que nos permita modificar el usuario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la clase de datos, así como en la clase de datos tenemos el objeto getUsuario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en la clase de datos un método público. Este método público no nos va a devolver nada porque eso ya está validado. Y bueno, digamos que nos devuelve un boolean si sí lo puede hacer. Vamos a devolver un objeto boolean y este método se va a llamar el método updateUsuario. ¿Qué le pasamos como parámetro al updateUsuario? El objeto usuario que acabamos de crear. Ahí está. Ahora sí, vamos a tener el método updateUsuario. ¿Qué le pasamos al método de usuario? Le vamos a pasar un usuario armadito. ¿Dónde estamos armando ese usuario? En la clase frmLogin. Ahora, voy a pausar aquí un momentico para explicarles la instrucción update de SQL. Entonces vamos pues. Esa va temprano por hacerle honor al apellido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos pues. Entonces vamos a crear aquí, además que tiene un marido bien retacón. Entonces vamos a decirle aquí, ¡ay, fue pucho, quedó grabado! String. Va a tocar editarlo y no me mata a mujer. Bueno, entonces vamos a decirle aquí string. Vamos a crear la instrucción SQL. Entonces voy a ver lo que vamos a decirle aquí. Aquí en la instrucción SQL vamos a decirle update, nombre de la tabla. La tabla se llama usuario. Aquí le decimos set. Y vamos a empezar a colocar los campos. ¿Cuál es el primer campo que empezamos a cambiar? Nombres. Lo que pasa es que a mí me gusta, esto es una manía pues ya de viejitos, ¿sabes? Los viejitos tenemos muchas manías. A mí me gusta que las instrucciones SQL, la sintaxis del SQL vaya en mayúscula, toda, vea, update. Y los campos en minúscula, y eso le ayuda a uno a identificar qué es sintaxis SQL y qué es código de uno. Recuerden, programar es un 80% orden y un 20% lógica. Programar uno tiene que, entre más ordenados sean ustedes, entre más obsesivos sean con mayúsculas, minúsculas, ponele S, no ponele S. Si ustedes tienen un esquema mental muy definido de eso, eso les va a generar menos errores al momento de compilar. Entonces vamos a decirle, update nombres igual, entonces yo lo que hago, abro y cierro comilla. Y abro y cierro comilla. ¿Por qué? Porque aquí van los nombres. ¿Con qué nombre lo vamos a utilizar? Con el campo usuario punto getNombres. ¿O no? Ahora le decimos update nombres con eso. Ahora le decimos update apellidos. ¿Con qué vamos a actualizar los apellidos? Con lo que traiga el objeto usuario get apellidos. Voy a borrar esta comillita para que no me joda la vida. Después, ¿qué viene? Después viene el campo clave. Ahora, si yo tengo clave y confirmación, ¿por qué en la base de datos solo tengo clave? Yo solo grabo la clave. Yo pido la confirmación es para validar que el usuario siempre me la digite igual, porque es un campo que no se ve. Entonces fácilmente el usuario puede modificar la clave por otra cosa, creyendo que metió otra cosa y no metió esa cosa, entonces no le va a funcionar. Entonces por eso es que hacemos lo de la clave y la confirmación. Entonces aquí le decimos usuario get clave. Claro, faltan las comas. Entonces aquí le decimos coma espacio. Gracias por la corrección. Si no me hubiera acabado error este SQL. Listo. Ahora, después, ¿qué sigue? Bueno, pregunta. ¿Los campos tienen que estar en orden para el update? No, pueden estar en orden. Entonces, el siguiente campo se llama ID perfil. ID perfil, ¿con qué lo vamos a cambiar? Con get perfil. Ahí está. Ahora, como el perfil es un campo numérico, no lleva esta comillita y no lleva esta comillita. Y como el perfil es el último campo, ya no lleva coma. Ojo con eso. Luego, ¿qué sigue? Sigue el where. No, todavía no le vamos a tirar el punto y coma. Entonces le vamos a decir where. Ojo, where. Y aquí ya viene la condición. ¿Cuál es la condición? Where ID sea igual a
Entonces, como es un campo string, abro y cierro comilla y le pongo el doble más. ¿Dónde me saco el ID del usuario? Le decimos usuario punto get ID. Y ahí sí le decimos punto y coma a esta instrucción. ¿Qué hicimos ahí? Armamos el query. Pregunta Camilo, ¿con eso ya le tiramos el query a la base de datos? No, solamente está armadito el query. Entonces, para tirarle instrucciones a la base de datos, ¿cuál objeto necesitamos? No, el de conexión está porque el objeto connection ya está establecido. No, el driver, la conexión, todo eso. El CNN ya está establecido. No, necesitamos un objeto para tirarle instrucciones a la base de datos. ¿Cuál es que es ese? ¿No lo recuerdan? Necesitamos el statement. Entonces vamos a decirle aquí que de la clase statemen, ¿cómo es que es la cosa? Me olvida. No es stata. State, eso. De la clase statemen, aquí del Java SQL, creamos un objeto st. ¿Y st es igual a qué? A la conexión que llama CNN. ¿Cómo se llama? Create statement. Ahí está. Ahora, esta instrucción saca error. ¿Por qué? Como es una instrucción que puede fallar, la tenemos que entrar y cachar. Entonces vamos a darle aquí clic en el bombillito y le vamos a decir surround statement with try catch. Y ahí ya la... no, perdón, pero no es statement. Vamos a decirle, más bien, voy a darle control Z y voy a decirle más bien surround block with try catch. ¿Qué pasa si hay algún error en el statement? Entonces simplemente le vamos a decir aquí return false, porque no lo pudo modificar. Ahora, con crear el statement ya le tiramos la instrucción a la base de datos. No, solamente eso lo que hicimos ahí fue que le metimos la bala a la pistola. Todavía no la hemos disparado. Para dispararla, entonces ya le decimos st punto y entonces ya no le vamos a decir execute query. ¿Por qué? Porque si le decimos execute query, no, esa nos devuelve un result set. Lo que le vamos a decir es execute update. Ahora, no se deben confundir con el execute day. La instrucción es un update, le decimos execute day. Pero si la instrucción fuera un delete, también le decimos execute day. O sea, el execute day es para todas las instrucciones SQL que no generan un result set. Ay, caramba. Entonces vamos a decirle aquí execute update el SQL. Ahora, si llegó hasta aquí, ¿qué significa? Que no generó error. Y si no generó error, entonces le vamos a decir return true. Y ahí está el método de usuario. Ahora vamos a llamar ese método, lo vamos a llamar acá. Creamos el objeto usuario. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para invocarlo? Le vamos a decir if datos, porque recuerden que ese método de execute nos va a volver un boolean. Y datos punto de usuario, le pasamos el parámetro usuario. O sea, si lo pudo ejecutar, ¿qué le vamos a decir al usuario? Vamos a ponerle un mensajito y le vamos a decir usuario actualizado correctamente. En caso contrario, si ocurrió algún error, entonces le vamos a decir usuario no actualizado. Vamos a decirle aquí intente más tarde. Sí, ¿qué más le vamos a decir? O llame a soporte técnico, alguna cosa le ponemos, listo. Llame a Johnny, a que lo juane y le ponemos el teléfono de la casa y todo para que lo llamen. ¿Listo? Ok, aquí nos falta un brace. Ahí está. Ahora, después de que hagamos eso, ya que nos queda pendiente por hacer, para que no se nos quede la conexión abierta, entonces le decimos datos, punto, cerrar conexión. Yo creo que nos faltó cerrar una conexión por acá. Si no valida los campos, ¿qué nos toca hacer? Antes de darle el return, nos toca también cerrarla. Ojo, aquí es donde uno depela. Tenemos que evitar que por donde se nos salga el programa no nos queden conexiones abiertas. Ahí se me había quedado a mí un error de conexión abierta.
Entonces ahorita sí ya llegó la hora cuchi cuchi de la clase, vamos a probar si actualiza. Después de hacer el actualizar, hacemos el insertar vea, porque ya tenemos, lo más pesado es hacer el validar datos, y ya el validar datos lo tenemos. Incluso el insertar es muy parecido al modificar. Entonces vamos a darle play aquí a ver si modifica. Vamos a ver, vamos a ver, Zulu, alisten el tarán, ingresar. Archivo, usuarios, vamos a decirle aquí, consultemos alguno, consultemos a Zulu. Consultar, ahí no lo trae. Entonces llamamos este man, ya no llama Zulu, sino que llama Hermelindo Benavides. Digámosle que ya no es estudiante, sino que este man es administrador. Listo, dejémoslo así. Benavides, sí, es un nombre, un apellido ruso muy raro. Entonces vamos a decirle modificar. Vamos a ver qué pasa. Alisten redoblantes, modificar. Usuario actualizado correctamente. Vamos a probar si sí es verdad, porque no sabemos. Entonces démosle limpiar. Y vamos a volver a consultar a Zulu. Consultar. ¡Tarán! Funcionó, ahí está. Hermelindo Benavides. Funcionó el consultar. Ahora hagamos el botón de nuevo para crear nuevos usuarios. Pero antes el compañero tiene que ir, entonces voy a pausar para llamar a lista. ¿Ven cómo estoy volviendo de buena gente yo últimamente? Resumamos. Sigamos. Entonces ahora vamos a aquí al formulario usuarios. Vamos a crear el otro botón, que es el botón de nuevo. Entonces vamos a crear aquí ya el botón que nos crea un nuevo usuario. Nuevo. Listo, entonces el botón, vamos a cambiarle el nombre y vamos, ya no se va a llamar BTN modificar, sino BTN nuevo. Ahí está. ¿Qué pasa cuando nos digan nuevo? ¿Qué tenemos que validar cuando el usuario sea nuevo? Si para modificar tenemos que verificar que exista, para nuevo tenemos que verificar que no exista. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el código de modificar y lo vamos a copiar todito. Porque este código de modificar nos sirve casi todo para el código de nuevo. Son muy parecidos los dos métodos. Y vamos a cambiarle cositas. Uy, pucha, esto me quedó re feo. Listo. Listo, ahí está. Entonces vamos a hacer aquí el botón de nuevo. Bueno, primero validamos que haya código de usuario. Abrimos la conexión. Acá. Aquí preguntamos si el usuario igual a null es porque el usuario no existe. Pero aquí me toca preguntar en lo contrario. Si el usuario es diferente de null. ¿Por qué? Porque le decimos usuario ya existe. Yo no puedo crear dos usuarios con el mismo código. Ahora, le damos foco. Validamos los campos, son las mismas validaciones para nuevo o para modificar. Que estén los nombres, que estén los apellidos, que esté la confirmación, que la clave de la confirmación exista, que hayan seleccionado un perfil. Ahora, listo. Creamos un nuevo objeto usuario con los campos digitados. Y ahora, ya no le hacemos el método de usuario, sino que vamos a venirnos aquí a la página y vamos a crear un método, también va a ser un booleano. Vamos a crearnos el método public boolean y esta vez vamos a crear es el método insert, sí, insert usuario. ¿Qué le pasamos como parámetro? Un objeto de la clase usuario. Aquí ya validamos que el método no exista. Bueno, entonces vamos a armar nuestra instrucción SQL. Entonces le decimos, ¿cuál es la instrucción SQL para insertar? Insert into. Ahora, el nombre de la tabla, usuario. Ahora, si yo quiero, ojo a esta nota del insert. Si yo voy a insertar todos los campos en el mismo orden, no me toca decir abrir paréntesis y los nombres de los campos. Si los voy a insertar todos y en el mismo orden. Si voy a insertar menos campos o en orden diferente, me toca abrir paréntesis y colocar los nombres de los campos. Pero como en este caso vamos a insertar todos los campos y en el mismo orden, ya simplemente me puedo saltar eso y decirle values.
Y ya le decimos cuáles son los valores que vamos a insertar, separados. Entonces vea cómo armo yo la instrucción para no enredarme. El primer campo es ¿qué? ID. El ID es un campo string. Entonces le ponemos doble comilla. Después, ¿qué sigue? Los apellidos. Doble comilla. Después, perdón, nombres. Después los apellidos. Doble comilla. Después, ¿qué sigue? La clave. Doble comilla. Después, ¿qué sigue? Vamos a mirar porque para no tentar la memoria. Son los campos que siguen es ID, nombres, apellidos, claves. Sigue la imagen. Doble comilla. Y después sigue el perfil. Y el perfil es un campo numérico, no le coloco doble comilla. Entonces, para no complicarme, vea lo que hago yo. Le digo aquí A, pues aquí le pongo, digamos, un 1, el campo 1. Doble comilla, aquí inserto el campo 2. Doble comilla, aquí inserto el campo 3. Doble comilla, aquí inserto el campo 4. Bueno, aquí sigue la imagen la voy a dejar en blanco porque no la estamos manejando. Bueno, igual sería aquí, bueno, lo voy a dejar, y después acá, de a doble comilla, y aquí inserto ¿qué campo? El campo del perfil, campo 5 que voy a insertar. ¿Me hago entender con lo que acabé de hacer? Nos faltó, sí, nos faltaron aquí los máses, ahí está. ¿Listo? Bueno, lo que pasa es que como no estoy manejando imagen, por eso aquí es donde iría la imagen. La imagen la estamos dejando vacía. Ahora sí. Entonces ahorita sí vamos a manipular estos campos como yo los quiero manejar. Entonces, ¿qué será lo primero que insertamos? El primer campo es ¿qué? El ID del usuario. Entonces le decimos usuario punto get ID. Luego de usuario get ID, ¿qué sigue? Los nombres. Usuario get nombres. Después sigue usuario get apellidos. Si lo hacen así, no sufren con esas instrucciones SQL que normalmente le dan a uno mucho garrote para sacarlas. Eso genera mucho errorcito. Después de los apellidos, que sigue la clave. Después sigue la imagen, pero la imagen, véala aquí, no la estamos mandando de una vez en blanco. Y después sigue el perfil. Entonces le decimos get perfil. Según esto, ahí deberíamos hacer el insert, pero recuerden, el insert no se hace solito. Tenemos que ejecutar una instrucción statement. Entonces le decimos st, create statement y tirado. Vea que aquí es un insert. Yo no es que le haga un execute insert, no, es execute day. Day es para todas las instrucciones. Vamos a entrar y cachar este bloque. Ahí lo entra y caché. Y en caso de que haya un problema, le decimos return false. Si no estamos mal, este método debe insertar un método debe insertar el usuario en la base de datos. Vamos a terminar aquí. Entonces, ¿qué le decimos? Entonces aquí ya no le decimos update usuario, sino que le decimos insert usuario y le pasamos como parámetro el usuario. Fíjate que aquí nos quedó esto todo raro. Es así. Listo. Insert usuario. Sí. Sí, claro. Espérate que aquí tengo un error y no sé por qué. ¿Dónde me tiré yo esto, hombre? Espérate. Nueva, sí. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Esta abre con esta, esta con esta. Aquí. Pucha, ¿qué error es este? Espérate, yo más bien devolvámonos hasta acá. Espérate un tico. Pucha, espérate un tico. Aquí le estamos diciendo. ¿Dónde tengo la llave que me está enloqueciendo? Espérate, miremos. No, esta es la de esta. Miremos aquí una cosa. Es que ve que me lo tiré desde por aquí arriba y no me di cuenta. ¿Dónde está el error? Vamos a empezar a mirar aquí. El método. Aquí. Action perform. Botón consultar. Este cierra. No, yo no sé qué le hice a esta joda, hombre. Vamos a ver aquí.
Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, hasta ahí. Aquí. Ahora sí, espera un tico. Acá. Listo. Entonces aquí le estamos diciendo cerrar conexión. La clase de datos tiene aquí el método insertar. Está bien, ahora sí. Cuando le decimos aquí nuevo, entonces aquí le decimos validamos, debe ingresar un usuario. Aquí si el usuario es diferente de null, entonces aquí le decimos usuario ya existe. Validamos los campos, creamos el objeto y aquí ya no le decimos el método updateUsuario, sino que le damos el método insertUsuario y le pasamos como parámetro el usuario. Si lo puedo insertar, entonces le decimos usuario insertado correctamente, o si no le decimos usuario, bueno, no le digamos insertado que queda muy feo, queda como digamos como reinsertado, usuario creado, sí, creado correctamente, o si no le decimos usuario no creado. Creas lo queda como darle al paspi, entonces no, ahí está. Listo, y cerramos la conexión. Vamos a probar a ver si funciona. Y ya cuando creemos más usuarios, no tenemos que entrar con el usuario Zulu. Entonces digámosle aquí Zulu 1, 2, 3, ingresar. Entonces nos metemos por el mantenimiento de usuarios. Entonces aquí en el mantenimiento de usuarios, supongamos que vamos a crear el usuario Zulu, digámosle nuevo. Nos dice usuario ya existe. No puedo crear un usuario llama usuarios. Entonces vamos a crear el usuario Pepe, nuevo. Dice debe ingresar nombres. Aquí pongámosle Pedro, nuevo. Debe ingresar apellidos. Entonces pongámosle aquí Infante, nuevo. Debe ingresar una clave. 1, 2, 3, nuevo. Debe ingresar confirmación. 3, 2, 1, nuevo. La clave de la confirmación no coincide. Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, nuevo. ¿Qué dicen? ¿Funciona o no funciona? Usuario creado correctamente. No estamos seguros. Limpiemos y consultemos a Pepe. Consultar. ¡Tarán! Ahí quedó el usuario Pepe. ¿Cuál es la otra prueba que hacemos? Ya nos debe ingresar. Ah, bueno, cambiémosle la clave a Pedro para que ustedes. Pongámosle de clave 2020. 2020. Ah, no, eso no necesito validar que la clave ya exista. Modificar. Usuario actualizado correctamente. Vamos a salirnos y vamos a ver si nos entra con el usuario Pepe. Entonces vamos, cerramos la aplicación. Ay, la aumenté por debug. Esta yo la cierro acá. Y vamos a decirle play nuevamente al proyecto. Usuario Zulu. Ah, perdón, usuario Pepe. Disculpen. Bueno, me regañen tampoco. Clave 2020. Ah, bueno, metámosle otra clave. Ingresar. Aquí nos dice usuario o clave no válidos. Entonces digámosle Pepe, clave 2020. ¡Tarán! Entró con el usuario Pepe. Listo, entonces si miramos la base, si miramos la tabla, ya tenemos el usuario Pepe y el usuario Zulu. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando el botón de borrar. Ese se los quedo viendo, ya lo vemos en el próximo video. Igual les voy a copiar el proyecto ya, porque ese proyecto lo van a necesitar. Entonces voy a parar ya el video, y para copiarles el archivo en Save Files. ¿Listo? Entonces, y para copiarlo a la memoria, que no me pase lo que me pasó en la otra clase, aquí fue Camilo el que me salvó. Bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias. No le olviden darle manito arriba. ¿Listo? Hijo de pucha, ¿qué hice yo? Hice otra cosa. Para que no pare el video.